2010 y publicado por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes en 2016. Desde 2011 ha sido promotora de lectura y tallerista a través de CONARTE, la SEP, la UNAM, San Antonio y otras instituciones. Su obra ha sido incluida en antologías y revistas literarias de varios países, así como en la página de la Academia Mexicana de la Lengua. Fue una de las ganadoras del concurso internacional de poesía Altino, Italia 2020. En primer lugar en el segundo concurso binacional de cuento Francisco Javier Estrada en Matamoros, Brownsville 2023. Actualmente es becaria del PECDA Nuevo León en la disciplina de literatura, en la categoría de creadores con trayectoria. Recientemente ha sido seleccionada entre 802 propuestas de 48 países para participar en el Festival Internacional de Poesía de Medellín. Marisol, muchas gracias por acompañarnos. Un aplauso para Marisol. Nancy Medellín es originaria de Monterrey, escribe y ha publicado poesía, ensayo, prosa narrativa y reseñas literarias en diversos medios y revistas digitales. Forma parte de las antologías poéticas Representar lo Femenino, publicado por la UNAM, San Antonio, Texas 2024, La Bestia Indócil, Ediciones Morgana 2024, Dialéctica de las Cicatrices, también de Morgana 2025, Antología Mi Primera Vez, Históricas 2025, Antología Quinto Aniversario Hipérbole, Frontera, Mónica Morales Rocha 2025, Latica, Literatura para las Infancias, volumen 2, de Ediciones Morgana 2025. Forma parte de Aquelarre, Antología Minificciones, Fenalen 2025. Es una de las 25 ganadoras del segundo concurso nacional de poesía de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas, y forma parte de su antología 2024. Sus textos siguen en proceso de construcción, entre otros su libro Ultramar. Muchas gracias, Nancy, y un aplauso para Nancy. Y Benito Rosales Barrientos, él es originario de Monterrey, Nuevo León, nacido en 1978. Mención honorífica en el Premio Literario del Parlamento de las Aves de la casa editora del mismo nombre en 2020. Segundo lugar en el concurso estatal de cuento de ciencia ficción Ana Costi, aquí en Monterrey, Nuevo León, organizado por el programa Tiempo Literario de nuestro querido Eligio Coronado, que por aquí está el muñeco que siempre acompaña a Benito. Esto fue en el 2022. Algunas de sus obras publicadas son Sobre la cornisa del laberinto, publicado por Ediciones Morgana en 2016, Cuando estos cielos caigan como ojos de gato, también de Ediciones Morgana 2018, Las flores del jardín, publicado en 2017, La niña y la serpiente, traducido al italiano en el 2018, Narraciones extraordinarias de un árbol en patines, publicado por Morgana, colección de 12 ebooks, Rastros del Innombrable, publicación de autor 2020, Cuentos del Cocodrilo, Zarigüeya Ediciones 2022, Metimos la Pata, publicación de autor 2024. Y bueno, un gran aplauso y bienvenido, Benito Rosales. Bueno, si no se escucha me dicen porque el timbre de voz es bajo, ¿no? Pues primero agradecer a Marisol la invitación, la oportunidad de hablar, de comentar esta antología, este libro. Agradecer a Punto y Coma, felicitarlos por este 4º aniversario, decirles que al igual que la librería itinerante y que otros espacios independientes son muy importantes para una ciudad como Monterrey, tan industrial, tan de repente centrada en otro tipo de temas, y abrir espacios donde se pueda hablar de la literatura, particularmente la poesía.
poder tener la oportunidad de juntarte un domingo para hablar de una antología tan bonita como la que nos comparte Marisol, creo que no es cosa menor y es algo importante de mencionar y celebrar. Entonces, felicidades a Punto y Coma, a Lucha por la Lucha, por Guillermo Gómez, por dar la oportunidad también de promover este tipo de lugares. Creo que son vitales, ¿no? Más allá de la agenda oficial, que hay una agenda independiente, viste y ayuda a una ciudad tan, insisto, de repente tan superficial, tan fría como es la nuestra, ¿no? Y pues bueno, contento del honor que me hace Marisol de invitarme a hablar de su libro. Yo conozco a Marisol en el 2015, finales de 2015, en una situación muy diferente a la que nos convoca, en la que estamos, o al menos para un servidor le parecía muy diferente. En aquel entonces ella rentaba cerca del centro de Guadalupe, en un lugar en la parte de atrás de una casa, y cuando la vi, para mí fue como conectar con otro mundo, con otro universo, con otro ser. Yo estaba buscando tallerear unos textos y había estado tratando de localizar en redes autores locales que me pudieran ayudar a llevar los textos no sé, simplemente trabajar, ¿no? Entonces un buen amigo me lleva a conocer a Marisol, rodeada de libros, en un lugar muy pequeño. Pareciera ser como que era como una especie de librería, en un lugar mágico, en un lugar escondido. Y me dice el amigo, tiene una editorial, es poeta, y bueno, quizás yo estaba buscando tallerear cuentos infantiles. La poesía yo estaba muy renuente a trabajarla porque pues estas masculinidades hegemónicas tradicionales que nos ponen cualquier cantidad de ganchos y de estructuras en la cabeza me limitaban a dar ese salto para decir abiertamente lo que pensaba, lo que sentía. Y Marisol, con esa sabiduría que la caracteriza, con esa paciencia, supo ver en mí dos poemarios, dos libros que me ayudó a construir y que también sirvieron para adentrarme a su obra, ¿no? Y darme licencia y permiso para poder trabajar muchas cosas. Entonces trabajamos ahí alrededor de 3 meses en una plaza, los sábados, prácticamente era mediodía, y cada fin de semana para mí era como ir adentrándome a eso nuevo, diferente, que a mí me parecía tan ajeno, tan distante, ¿no? La poesía me sonaba tan remota, tan lejana, tan ajena a mí, que descubrir con Marisol que Marisol vive, respira poesía, darme cuenta que la poesía estaba en lo cotidiano, ¿no? En el día a día, en el diario vivir. Fue como mi primer acercamiento hacia ella, ¿no? El primer momento, o los primeros puntos de reflexión, ¿no? Más allá de la obra, más allá de los textos que estuvimos trabajando. Creo que esta antología es una antología ambiciosa en el buen sentido de la palabra. Creo que reunir 15 años de trabajo de una poeta como Marisol es difícil, debía haber sido difícil escoger los textos, el ponerlos, el colocarlos. Marisol es una poeta muy vasta, tiene una voz, pienso yo, sin ser un autor consagrado, una voz muy madura, una voz muy particular, muy específica. Quizás como escritor lo más difícil para uno, o al menos para un servidor, es encontrar esa voz, ¿no? que te identifique, y el Marisol es muy tangible, ¿no? Tú lees y sabes que es Marisol quien está escribiendo, ¿no? Y eso siempre es lindo, ¿no? Entonces creo que debió haber sido un gran reto. Creo que el resumen es bueno, son 130 páginas, son 11 poemarios los que se toman en cuenta. Quiero pensar, según escuché la reseña, que son muchos más, son más, y los textos sé que son más, ¿no? Eso me queda súper claro. Pero creo que sí nos ayuda a darnos una línea de cómo ha ido evolucionando la voz de Marisol como poeta y la obra. Y creo que eso es
siento yo que ese era el objetivo o el deseo de quien compila, ¿no? De quien hace la selección. Es un viaje lindo, es un viaje bonito, gracias a la oportunidad de leerlo. Para mí lo que más me atrae de la obra de Marisol es su manera de escribir. Hay ejes centrales, temas que siempre están ahí habitando en su obra, ¿no? Uno es la memoria. Pareciera ser que siempre hay una intención de generar una memoria, de rescatar algo. La familia, obviamente, hay escritos a su padre, a su abuela, a la gente, a sus hijos, a sus hijas, a la gente que está cerca de ella. Y también hay otro eje que atraviesa la obra y es lo femenino, ¿no? Creo que esa es para mí la parte quizás más importante, ¿no? Hay una manera de asumir la feminidad muy particular que toma relevancia en un día como hoy, como el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, donde Marisol desmonta muchos mitos, tabús relacionados con esta feminidad endulzada o tradicional que nos han vendido, que nos han metido por todos lados sobre la maternidad abnegada, o la mujer sumisa, o la mujer violentada, la mujer que simplemente se calla y deja pasar las cosas. En el caso de Marisol no, la feminidad aparece a veces de una manera violenta, bruta, caótica. Hay también otro de los ejes es no propiamente la feminidad, pero sí el cuerpo. Hay muchas referencias al cuerpo femenino en todos sus versos, en la gran mayoría de sus textos, y esto sirve mucho como ancla hacia el poema. Algo que también a un servidor le atrae y le llama mucho la atención de la manera de escribir de Marisol es que hay ciertos rasgos narrativos, o al menos a un servidor le aparecen como rasgos narrativos que sirven muchas veces para anclar el sentimiento, la emoción. Hay una tensión constante en la poesía de Marisol. Pareciera ser que siempre estamos ante un umbral, en un momento crítico donde algo va a suceder, va a cambiar. Marisol con mucha maestría pareciera escoger los momentos exactos, los puntos exactos, un parto, una escena en un hospital, una escena en un patio, un bosque, lugares que a lo mejor parecieran en un primer momento intrascendentes, con Marisol entran en otra dimensión y a la hora de narrar sirven como ancla para llevarte a algo más profundo, a una emoción. Y eso creo que lo hace de una manera tan repetitiva, pero tan magistral, que es lo que te gancha, o al menos a un servidor atrapa, y creo que esa es parte de esas características que tiene, ¿no? Que genera. Es un estilo único. La manera de escribir, particularmente de redactar, a mí me conecta con esta idea más orgánica del pensamiento y de la memoria, en el sentido de que Marisol no pareciera ser muy dispersa a la hora de construir. No hay métrica, no hay medidas, hay un juego claro con los textos, con las palabras. A veces se fragmentan, a veces se dividen. El mismo texto a veces se hace muy largo en el sentido de que se divide en partes, en fragmentos. Pareciera ser no un aliento necesariamente corto. La poesía de un servidor es muy corta, 3 frases, 4 frases. En el caso de Marisol no, se fragmenta y va desarrollando la idea, salvo algunos que sí son unos párrafos un poquito más breves. Y eso hace que a la hora de tú leer pareciera ser que la estás acompañando en ese sueño, en ese pensamiento. Los poemas parecieran ser sueños y que funcionan más de una manera orgánica, ¿no? En la escuela nos enseñaron a construir los enunciados con una estructura muy definida, construir los párrafos de una manera muy definida, y en cambio en la obra de Marisol parecieran los textos fluir como si vinieran las ideas de pronto, y como pensamos realmente en la vida cotidiana, ¿no? Cuando estamos en la calle nosotros volteamos, vemos el camión, pensamos en algo relacionado con el camión, luego tú miras hacia atrás y se atravesó un niño, piensas que puede suceder algo, y luego te vuelves a voltear
cosa, ¿no? Tu pensamiento está fluyendo, yendo de un tema a otro, cambiando de foco de manera constante. Y la poesía de Marisol pudiera, en ese sentido, pareciera ir de esa manera. Que habla de una forma y luego de una cosa, y luego fluye hacia otra cosa, pero lo hace de una manera tan natural, tan orgánica, que ni siquiera lo percibes ni lo notas hasta que te das cuenta cómo va fluyendo. Como si también fuera en este ejercicio de memoria que también atraviesa la obra, o al menos un servidor lo identifica, donde a veces pensamos que la memoria es como una copia de algo que está ahí guardada y que eventualmente sacamos y que está escrita sobre piedra y simplemente volvemos a mirarla y a observarla, cuando en realidad la memoria está construyéndose constantemente, no está viniendo a nosotros cada vez que nombramos o decimos algo. De esa manera pareciera funcionar la poesía que hace Marisol, en una reconstrucción constante de lo que está sucediendo, y lo hace quizás jugando con el texto de esta manera que describía, ¿no? Con esos versos, con esas palabras que se dividen, con esos versos que se cortan, como si estuvieran llegando de golpe, pero a la misma vez de una manera coordinada. Una vez en aquel entonces, no recuerdo el año, platicaba con Marisol. Marisol me hizo el favor de acompañarme con unos jóvenes, una asociación civil que se llamaba SEA, Servicios a la Juventud, allá por la colonia Conrad 35 en la zona norte. Y compartíamos con los muchachos, adolescentes, jóvenes, un poco el quehacer poético de los compañeros. Nos acompañó Antonio Ramírez, Marisol, un servidor. Y yo le decía, entre lo que me tocó compartir, les decía, es que la poesía es un sueño inducido. Y Marisol voltea y se me queda bien y me dice, qué bonita frase. Y para mí lo que estaba describiendo era la obra de Marisol. El sueño inducido es la obra de Marisol, en el sentido de que te aparecen imágenes, que esa es otra característica. Hay muchas imágenes en el texto, imágenes creadas, ese juego con el lenguaje, y pareciera ser que estás sí en esa parada de autobús, sí en ese hospital, sí en esos lugares que son, sí en esta casa, sí en este patio, pero siempre acompañado de elementos que parecen mágicos, que parecen fuera de otra realidad, y ese es el sueño, y que lo logre hacer de esa manera tan orgánica, tan natural, y que te ganches, como en el sueño donde de repente suceden cosas que ni siquiera las cuestiones, porque hay tal cual insecto o tal animal dentro de la casa y es enorme y es gigante. No lo cuestionas, simplemente lo vives. Así es la poesía que Marisol nos comparte, nos da esos saltos, hace esa mezcla sin que eso suene diferente. Entonces ese sueño inducido al que yo decía es la escritura de ella. En aquel entonces también, platicando con Marisol, y un poco ya para ir cerrando, le decía a Marisol, un poco como lo de hoy, ¿no? Debo clonarme, debería de haber alguien más que me ayudara con tanto trabajo. En aquel entonces eran cosas muy similares. Yo le decía a Marisol, estás pariendo una editorial, o sea, no estás haciendo cualquier cosa. Y también Marisol otra vez la pausa se detiene, dice, sí es cierto, es verdad, pues que está por cumplir 11 años, 10 años, 11 años ya organo. Entonces es lindo, ¿no? Poder encontrarse, que la vida te dé la oportunidad de poder estar aquí y volver a decir eso, ¿no? Y que además ese quehacer de editora que siempre ha estado ahí, siempre tenga ese acompañamiento, o que sea su principal acompañamiento, la vena del poeta, ¿no? Y el estar trabajando y el estar haciendo. Entonces, cada que yo veo que Marisol publica algo, que mencionan estos reconocimientos, estos premios, viene a mí, yo sé que la historia de Marisol es desde antes, ¿no? Son 15 años, pero viene a mí ese recuerdo en esa plaza, escuchando el consejo de tantas cosas. En aquel entonces, ella me regaló este libro que se llamaba Gasterópodo, y fue un libro que al menos a un servidor le cambió la manera de entender y ver la
poesía, que también está antologado. Quisiera terminar mi presentación, perdón si divagué demasiado. Quise hacerlo de una manera más natural, no simplemente pararme aquí y leer y compartir un poco mi sentir en cuanto a Marisol, su obra y este libro que nos convoca. Entonces, creo que el nombre le viene tal cual, el nombre le viene perfecto, porque refleja exactamente, al menos lo que un servidor percibe, ¿no? La luna a veces es un pequeño pájaro en el fonógrafo de mi cabeza. La imagen cargada, eso que te invita a ir más allá, y eso es como si fuese un sonido o algo que está ahí, hablándote siempre, invitándote a vivir. A mí me queda claro que Marisol, su forma de habitar el mundo es la poesía. No creo que Marisol pueda hacerlo de otra manera, ¿no? Y la antología es ese registro, de cómo lo ha hecho. Voy a leer la primera parte, viene también obviamente en el libro, y con esto terminaría mi intervención. Dice: hay mujeres que viven dentro de una casa. Esto puede parecer normal, completamente lógico, porque para eso sirven las casas, para ser habitadas por ellas. Los geranios que colorean el patio, la luz dormida sobre el azulejo, el dosel amarillo de la cama, el gato que gobierna el tejado, las jardineras, el pórtico, la cerca, solo están ahí como un reflejo de un pez en la superficie del agua. El otro, animal sin concha, llega a la mitad del día a vaciar la cara de leche en el lavamanos, a ensillar el caballo y a pulir las aldabas, mientras ellas abrazan las paredes como madreselvas, soportando el peso exacto de la construcción, el aire que sube por la tubería en su sangre, livianita, oscura, tibia, o al menos hasta que las cáscaras del tiempo se deshagan. Bueno, muchas gracias. ¿Sí se oye? Sí. Muchas gracias, Benito. Me hiciste recordar a la Marisol de hace 10 años. En efecto, Benito fue uno de los primeros autores publicados dentro de la editorial que yo coordino, que lleva el nombre de Morgana. Tengo una obsesión con ese nombre. Y pues tú bien podrías decir, ¿no? Cuando ahora ves el catálogo de mi editorial y decir, antes todo esto era monte. literal, porque teníamos así, pues casi que en el monte las sesiones de poesía, ¿no? En la placita, una placita así que tenía su jardincito y todo. Una se las ingenia, ¿no? Como madre que yo era, entonces tenía, pues había ejercido mi maternidad 2 veces, y ahora ya tengo 3, ¿verdad? Una se las ingenia para crear, ¿no? En todos los ambientes posibles, y creo que, como dijo Benito, pues lo mío en la poesía. Si yo hubiera sabido hacer otra cosa, taquitos, carnitas, nada, seguro lo habría hecho porque vende más, pero no me sale, ¿verdad? Si a mí se me quema hasta el agua. Y hay muy pocas cosas en la vida que creo que se hacen bien, pero quiero pensar que una de ellas es jugar con el lenguaje, y es a lo que me he dedicado. Entonces, pues si quieres, antes de que, no sé si Nancy va a hacer un comentario, una pregunta, ella me sugiere que lea algo. Bueno, este libro lleva como título, yo elegí el título de un verso de uno de los poemas que están registrados aquí. La edición es de El Barco Ebrio Ediciones, del editor Iván Loyola. Yo lo conocí a él en La Frontera, en la Feria del Libro de Ciudad Juárez, Chihuahua, en una lectura de poesía. Yo estaba presentando otro de mis libros que se llama Otras Mujeres como Lobas, y él estaba entre el público y pues escuchó la lectura, y después de eso me dijo, oye, ¿cuántos libros tienes? Y pues ya le dije, ¿y no te interesaría hacer una selección de tu obra? Y pues sí, estaría padre. Dice, ¿cómo ves si hacemos una selección y la publicamos?
quiero creer que también de alguna manera se dio esa conexión, ¿no? En ese momento Iván es una persona muy seria, muy comprometida con el trabajo literario, con el trabajo editorial, y pues me ayudó, ¿no?, a hacer esta selección. No sé qué leer porque realmente no traía nada como prearmado, ¿sí? Pero bueno, voy a tomar uno de los poemas pues más recientes, quiero decir de los poemas, de los libros más recientes. Este originalmente se publicó en el libro Otras mujeres como lobas y se llama Vestigios. Otras mujeres me acarician cuando recojo cáscaras de nueces en la calle, un lugar al que no pertenecen luz ni tiempo. ¿Qué mano ha estrujado su blandura de fruta? Así me miro yo frente al mapa de cicatrices que traza el mediodía, mientras besa a una muchacha mi cuerpo a la intemperie. Me recuerda aquella uva madura que derramó azúcar en mi boca. Otras mujeres como lobas, como chacalas y perras escarban mi entraña, semilla de árboles perennes que me visten de cortezas. Aún me arropa la raíz de un pubis moreno, donde crecían las hierbas, los malos pensamientos, las traiciones. No fui nunca hija predilecta de la noche, fui en cambio la más amada por sátiros y ninfas, la más pequeña de las furias, el último verso estampado en ruinas. Bueno, le paso el micrófono a Nancy y luego si quiere de ahora. Ahorita que Benito hablaba de su obra, la verdad es que pues coincido, a pesar de que no tengo el mismo tiempo de conocerla a ella, coincido en todo lo que mencionaba. Y bueno, yo quiero comentar algo que es muy importante para mí en lo que encuentro como una recurrencia en la obra de Marisol, a lo largo de su obra. En sus libros tengo pues casi todos, si no tengo uno es porque no hay, porque ya se agotó, pero yo prácticamente pues me he leído toda su obra. Las figuras que yo encuentro, mejor dicho, las imágenes que me significan bastante son el padre, lo encuentro de forma recurrente en la obra de Marisol, la madre, la mujer, la violencia de algún modo, denuncia. ¿Qué más? Por aquí los anoté. Los hijos, la maternidad, ¿sí? Son como imágenes que están atravesadas en la obra de Marisol. Entonces, para mí es así como muy padre y muy importante lo que acaba de decir Benito en cuanto a que pudiera ser algo quizá cotidiano lo que se aborde en la obra, pero la luz poética, la voz poética de Marisol es muy potente y es muy fuerte. Marisol tiene la cualidad técnica, pero eso no le quita nada de visceralidad. Y creo que es una característica de su fuerza dentro de los poemas. Entonces, para mí es muy atractivo esa manera de plasmar o de generar un poema. Entonces, yo admiro mucho eso y me conecta también con algo que ella a lo que acude, que son las ancestras, la mamá, la abuela, ¿sí? Las tías, las mujeres en distintas
la conocí en la pandemia y pues quedé cautivada con la obra. La conocí por redes, de hecho, y le pregunté, oye, ¿alguna vez vas a dar algún taller? Y ella me dijo, cuando lo dé, te invito, ¿no? Y me escribió y desde entonces pues no he dejado de acudir a todos sus talleres. Tengo, en cuanto a poesía, ella es mi maestra. Sí he tomado otros talleres, pero como que ella es mi línea a seguir. Entonces pues yo te quiero preguntar, Marisol, me gustaría saber si el hecho de que recurras con frecuencia a estas figuras o a estas imágenes es a propósito, o sea, si lo piensas, si lo escribes o si irrumpen mientras tú escribes. Pues yo pienso en imágenes. Realmente a mí lo que me ha dado trabajo, no sé cómo suena esto porque a veces suena como si no fuera real, pero sí ha sido así. Lo que me ha dado trabajo es aprender a comunicarme fuera de las imágenes. Para mí de niña y adolescente era muy difícil, sobre todo en la adolescencia, comunicarme más allá de esas imágenes que tenía en mi mente todo el tiempo, porque pues la vida cotidiana no es así, ¿no? Uno tiene que decir cosas más concretas, más utilitarias, responder lo que el otro espera, identificar códigos, y eso era extremadamente difícil. Yo dejé de hablar por un año, cuando tenía como 13 años, me dio un lapso de, le llaman mutismo selectivo, pero pues en realidad no se selecciona, ¿verdad? No elige. Enmudecí en la escuela, dejé de hablar por un año porque se me atrofió el lenguaje, así de simple. No sabía cómo comunicarme las cosas más básicas. Pero si me decías que te hiciera un poema, lo podía hacer. O que hablara con un público de qué era para mí la poesía, lo podía hacer ante un público de 200, 300 personas sin ningún problema, porque estaba hablando en imágenes y con imágenes. Y pues conforme fui creciendo, madurando, enfrentando estas limitaciones que por un lado pueden ser virtudes, pero sí te pueden limitar bastante en la vida cotidiana, ¿no? Cuando no sabes pedir lo más básico, o cuando no sabes expresar lo más básico de ti a los demás. Pero bueno, crecí, tuve la fortuna de ser siempre una persona muy introspectiva y de estar siempre rodeada de libros y de gente que amaba los libros. El primero pues fue mi papá que siempre estaba rodeado de libros y los libros hacían que yo no me sintiera sola, ¿no? Me hacían romper como esa limitante. Y cuando ya fui volviéndome adulta, poco a poco como que se fue abriendo otro horizonte, fui entendiendo las palabras, no siempre tenían que ser imágenes, no siempre tenían que ser hermosas, a veces podían ser simples y no por eso dejar de ser interesantes, o no por eso dejaban de ofrecer un juego para la mente. Y empecé a cambiar mi escritura. Yo fui columnista de un periódico durante 6 años aproximadamente, y al inicio cuando escribía me llegaron a comentar, es que no estás comunicándote con la gente. Me decían, lo que escribes es como para una revista de literatura y el periódico es para la gente que está en la plaza, que está esperando el camión, que está caminando en la calle. ¿Quieres acercarte a esa gente? Tienes que cambiar tu lenguaje, ¿no? Porque escribes para un periódico, no estás escribiendo para una revista de poesía. Entonces empecé a forzar a mi mente, ¿no? a salir de ese cúmulo de imágenes, no porque fuera algo malo, sino porque necesitaba tender esos puentes que podían llegar a un lenguaje más comunicante, y creo que de una manera muy orgánica se fue mezclando, ¿no? Se fue mezclando. Te estoy hablando que para esos momentos yo no tenía libros publicados, o sea, tenía publicaciones dispersas y había muchas cosas que tenían mis libretas, pero no tenía un libro como tal. Entonces el ejercicio de ir haciendo libros, ¿no? Ya como autora, fue haciendo que tuviera más conciencia del lenguaje, de lo que quería decir y para quién lo quería decir, pero ha sido un proceso pues largo.
porque si esas imágenes están en mi mente, sí, están todo el tiempo, pero he aprendido a domesticarlas. Gracias. Yo creo, te iba a hacer otra pregunta, con relación a, pues, cómo transformas lo que tienes dentro de ti, lo que ves, lo que hueles, lo que tocas, cómo lo transformas en literatura, ¿verdad? De alguna forma, medio queda contestado con lo que acabas de decir, pero no sé si tú quisieras agregar algo, o sea, cómo esto que ves o esto que tocas, o lo que hueles o sientes, ¿cómo le haces para llevarlo a la página, al poema? Pues hay varias rutas, a veces simplemente transcribir, como lo que decía Benito, o sea, escucho la realidad, leo la realidad. En ese ejercicio de hacer la columna del periódico, yo me hice la tarea de escuchar a la gente, porque quizá esas imágenes me invadían de una forma poco comunicativa, porque no escuchaba a los demás, no sabía escuchar a los demás, ¿verdad? A lo mejor sí estaba ahí y acumulando los sonidos, las palabras, pero no les daba significado. Cuando entré en esa conciencia, pues empecé a oír las pláticas de la gente, ¿no? Que creo que es algo que hacen muchos escritores, sobre todo los narradores, ¿no? Que quieren crear un personaje que sea chofer, pues se ponen a oír cómo hablan los choferes, ¿no? Que sea pescador, pues a ver de qué hablan los pescadores, ¿no? Y no es lo mismo pescador de Tampico que uno del Caribe colombiano, el acento. Entonces vas tomando conciencia del lenguaje, de un montón de cosas, y ese ejercicio, ya me divagué, ese ejercicio me permitió ir pues como tomando la decisión de qué manera escribir. Entonces a veces es muy literal, por así decirlo, lo que hago es como transcribir esa realidad que estoy oyendo y que estoy viendo, y a veces es sí más ficcionado, ¿verdad? Como, a ver, quiero imaginar esto, y ahí sí dejarme un poco llevar por una imagen más construida a propósito. Muchas gracias. Bueno, yo ya para cerrar, me gustaría decirte que es muy significativa también para mí la poesía tuya, porque expresas la feminidad o las mujeres en todas sus manifestaciones. Entonces, eso da pie a que nosotras, mujeres, menos yo, ¿verdad? Podamos, y también los hombres tendría que ser, podamos como comprender todo lo que significa ser mujer. O sea, no es nada más, como decía Benito, pues, no es nada más ser mamá o ser hija o ser tal o cual cosa. Y no es algo medio cliché ni de moda ni nada, sino que hay toda una cuestión ahí muy amplia, ¿sí? De lo que significa ser mujer y no lo que a veces socialmente pues se nos es, digamos, como impuesto. Muchas maneras de expresarnos, entonces eso es algo que pues yo también admiro de tu poesía. Lo otro es que también quería decirte que, bueno, en la antología, preguntarte si tuviste algún criterio así específico para seleccionar las obras. Dices que te ayudó el editor, pero si hubo algún criterio específico para decir o estos poemas, por esto, porque digo poética, etcétera. No sé si quisieras decir. Voy a ser honesta, los que preseleccioné eran los que más me gustaban, pero en algunos tomé también un criterio externo, porque había poemas que, ¿cómo diría? Que a mí me gustaban, pero no estaba muy segura de que realmente conectaran tanto con un público lector, porque no sé si a ustedes les pasa, si también escriben, que de pronto tienen un poema o un cuento que siempre conecta con la gente, ¿verdad? Que por alguna razón de todos los que han escrito, y a veces tal vez se preguntan por qué ese, si a mí no me parecía como tan espectacular o tan bueno, o a lo mejor sí, pero ¿por qué ese? ¿Y por qué este no? ¿Verdad? Y entonces, bueno, yo sí me hago esas preguntas, ¿por qué este no? Y ahora que he
pues ya tengo más libros publicados y que hay personas que a veces me leen, me reseñan, me comentan, pues empezaron de pronto a ser señalados y comentados poemas que nadie así había pelado en muchos años, y yo dije, pues ¿por qué no poner también uno o dos de esos, ¿verdad? Que a lo mejor no me causaban tanto impacto, pero que sí están comunicando más de lo que yo en un primer momento fui capaz de ver, ¿verdad? No sé, el comportamiento de los libros y de la poesía en particular es muy curioso porque tienen su momento. A veces hay cosas que no van a conectar con el lector en un momento dado, en un año dado, pero lo pueden hacer en un contexto diferente o con un lector distinto, y por eso es que creo mucho en las antologías, en las segundas ediciones, en las terceras ediciones, en los libros objeto. O sea, creo mucho en esa repetición del lenguaje. Por ahí decía Benito algo de repetir imágenes, repetir argumentos, repetir ediciones, porque a veces están buscando a su lector, están buscando esa conexión. Y bueno, yo quisiera, si aún queda tiempo, pues leer un par de textos para cerrar. Bueno, este es uno de los que me gustan mucho. Este se publicó originalmente en el libro El cuerpo, el yo y la maternidad, y se llama Epístola diurna para Silvia. Yo lo escribí después de leer en una nota sobre el suicidio del hijo de Silvia Plath. Es curioso, el ruidito de la cáscara al desbaratarse contra la cuchara, cras, el huevo emerge, desnudo planeta, ovoide, tibio al tacto, hormigueo de cosas blancas crujientes como ramas, o una tráquea recién talada igual que un árbol. Pienso en Nicolás, péndulo sanguíneo, en esa casa solitaria que siempre habitaste, aunque hayas dejado abierta la llave casi medio siglo atrás. Ya se sabe, las mujeres perdemos a veces la cabeza, especialmente cuando estamos solas en un país frío, con dos niños plegados a nosotras como flores y un ramo de tulipanes secos encajados al rostro. Te apuesto que en la vieja cocina aún cantan ciertas aves sin plumaje y alguna hada madrina luctuosa sirve jarras de leche a los visitantes. ¿Ves este ojo de nébula que nos retrata? Es el hijo de Posidón maldiciendo a nadie, un fantasma. Sus abigarrados olores nos reclama la distancia a ti y a mí, tan puras. Tengo un lustro más que tú y ningún obituario. Te confieso, lo intenté 2 veces, pero mi vientre reventó sobre las olas, negro arponeado por Cronos insaciable. Llegué tarde a ti, ya eras la novia hecha cenizas, bárbara urna de barro. Mira, ellas vienen a rodear tu lecho, abejas y damiselas por igual. ¿Es lo que esperabas? Se apiñan parlanchinas, dicen, hagamos una gran explosión, cortémonos el cuello. Se visten para el funeral galopando hacia el cuerpo deshabitado que oscila del techo. ¿Pensaste eso al besar su frente en la madrugada? No te preocupes por Ted, el duelo y el tarot se le dan bien. Preocúpate por ese niño que cuelga del tapanco. Yo tengo los míos, erré mi vocación, terrible, sin gracia. Confundí miligramos con metros en la profundidad del Atlántico. No soy como tú, ni como ese Dios que espolvorea confeti en el vacío. Soy trivial y testaruda, una chica malcriada que pela huevos duros en el fregadero mientras sus hijos juegan lejos de las sogas, lo juro, lejos de las sogas. Y voy a terminar
con un poema que dedico a mi padre. En efecto, el libro inicia con un poema dedicado a mi padre, que fue mi primer libro, y culmina con un poema dedicado también a mi papá, que se publicó en el libro No apto para Kintsugi. Y se llama Tus manos son dos luciérnagas dentadas. Tiene un epígrafe de Platón del libro Apología de Sócrates, que dice así: la muerte es una de estas dos cosas, o bien el que está muerto no es nada, ni tiene sensación de nada, o bien, según se dice, la muerte es precisamente una transformación, un cambio de morada para el alma. No sé cómo ser una huérfana, cómo remojar el pan en la negrura de este pozo y alzar los brazos frente a la ventana que filtra la luz dormida en tus párpados, cómo enojarme por el ruido de la televisión, esos interminables anuncios de productos maravillosos que eliminan la celulitis, las manchas de grasa, la crisis de la mediana edad, y los pregones del ciclista, su cachito de lotería, la dama de las enciclopedias, su cartel con ofertas. Me enfada más no tenerte aquí esta mañana, habituarme a no escuchar el claxon, el zigzagueo de unas llaves, no ver tu fantasma entrar por mi oreja y decirme que enojarse está mal, no ser perfecto está mal. Es fácil decirlo cuando la simetría es un don de nacimiento, cuando todas tus camisas combinan con el amanecer y en tu cabeza ni un solo cabello desentona, porque naciste hermoso y hermoso envejeciste con la dignidad de los sofistas, el fulgor de las palabras, y a mí me formaste de juncos y tinta, serena papiroflexia, las runas de antiguos profetas. De haber sido otro mi linaje, Padre, no estaría escribiendo estas letras inútiles pero amorosas, no tendría yo tus manos en las mías como dos peces que huyen lentamente hacia el abismo. Gracias. Bueno, con esto concluimos esta presentación. Agradecemos a Marisol, a Nancy, a Benito. Ellos van a estar aquí en el lobby promoviendo este libro para quien guste adquirirlo y llevarse la dedicatoria de la autora. Y bueno, agradecemos nuevamente a los tres y a ustedes por asistir, y los invitamos a la siguiente presentación que César Ortega y Perla Gómez nos van a ofrecer. El libro se llama Narrativas Oníricas. Ahorita en 5 minutitos comenzamos. Muchísimas gracias. Pues se pueden parar de 22, entonces, ¿o quieres? No, ¿de qué? De los 4, por favor.